Bienvenidos amigos a esta nueva edición de Cártama Televisión, dedicado a nuestra historia, nuestro patrimonio, nuestra cultura, nuestras letras. Hoy queremos invitaros a este café tan agradable, en este ambiente que invita tanto a la tranquilidad, al diálogo, como es la Cafetería Movie, a la que agradecemos el prestarnos el local y toda su colaboración para hablar de filosofía. Para ello tenemos con nosotros a Sebastián Gámez Millán. Bienvenido, Sebastián. Gracias, Fernando. Sebastián, no crean que usted que cualquier cosa. Sebastián es vecino de aquí, de Cártama, es profesor también del Instituto Valle de Azahar. Y él nació en Málaga en 1981, es licenciado y doctor en filosofía por la UMA, con la tesis La función del arte de la palabra en la interpretación y transformación del sujeto. Ejerce como profesor de esta disciplina, como hemos dicho, en el Instituto Valle de Azahar. Ha sido profesor, tutor de historia de la filosofía moderna y contemporánea y de éticas contemporáneas en la UME, también, nada menos. Ha participado en más de 30 congresos nacionales e internacionales y ha publicado más de 200 artículos y ensayos sobre filosofía, antropología, teoría del arte, estética, literatura, ética y política. Es autor de 100 filósofos y pensadores españoles y latinoamericanos, que lo tenemos aquí mismo, aquí delante. ¿Cuánto tiempo hace de eso, Sebastián? Se publicó en 2016. Este en 2016. Y ha colaborado con artículos en 15 libros, entre los cuales cabe mencionar La imagen del ser humano, Historia de la literatura hermenéutica se dice, ¿no? Hermenéutica de la Biblioteca Nueva en 2011, La filosofía y la identidad europea en Protestos en 2010, Filosofía y política en el siglo XXI, Europa y el nuevo orden cosmopolitan en ACAL en 2009. Bueno, y lo que se calla, ¿verdad? Te callan más cosas, ¿verdad, Sebastián? Él es muy humilde, pero es una persona ideal para el tema que queremos tratar, la filosofía. Y hoy queremos presentarle su último trabajo, Meditaciones de Ronda, un trabajo de poesía, ¿verdad, Sebastián? Sí. ¿Y qué has querido reflejar con este trabajo? Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Fernando, por invitarme a estar aquí con ustedes. Pues el libro procuré que tuviera cierta unidad, porque la poesía se escribe no cuando uno quiere, sino cuando ella quiere. A diferencia, por ejemplo, de la prosa, que uno puede perseguirla y encontrarla, pero la poesía uno puede forzarla y no aparecer. Entonces, un libro de poesía para mí es importante que tenga cierta unidad. Entonces, está compuesto de 5 partes que aparecen en el prólogo. Son espacios simbólicos que son los lugares emblemáticos de Ronda. Mundos que no son de este mundo son las artes que crean algo que no está en la naturaleza, pero que nos ayuda, digamos, a vivir de forma más civilizada, o a percibir lo que no percibimos, o a comprender lo que no comprendemos. Sombra entre los vivos y los muertos, la tercera parte, está dedicada a personajes muy reconocidos de la cultura, como Rainer Maria Rilke, Orson Welles, Hemingway, personajes todos ellos que quedaron cautivados por Ronda, ¿no? Y Amor en Vilo es una parte dedicada al amor, y Casa apagada y encendida es una parte dedicada al duelo y a mi padre, que el libro está dedicado a él, porque él fue la primera persona que me llevó a Ronda y quería que se cerrara, digamos, el círculo con esa última parte dedicada a él. ¿Y te encantó Ronda? ¿Te capturó? Ronda es un lugar, bueno, yo creo que cualquiera que lo haya visitado tiene duende, se diría, ¿no? Tiene duende. Es un lugar, una ciudad puede ser bella, yo creo que por 3 razones principales: geográficamente, urbanístico, arquitectónicamente, o por cómo sean los ciudadanos, ¿no? No voy a entrar en la tercera porque no lo conozco tan suficientemente, aunque sí la he visitado, suelo visitarla todos los años, y suelo ir a asistir a unos cursos de verano, a un seminario de filosofía y música. Pero no hay duda de que geográficamente y arquitectónicamente, urbanísticamente, es una ciudad muy bella, ¿no? Pues según acaba de decir en la entrada, uno no decide ser poeta, ¿se es o no se es? No, ahora voy a escribir poesía, ¿no? Es el debate típico, ¿no? De se hace, nace o se hace, ¿no? Es muy difícil saberlo, porque, por ejemplo, la poesía no se elige, eso no se elige. Uno se siente alcanzado por ello o no. Yo tendría unos 13 años aproximadamente cuando, leyendo algunos poemas, recuerdo la rima número 30 de Becker, los invisibles átomos de polvo en derredor se inflaman y tal, y
cuando yo leía aquellas palabras me parecía que revelaba aspectos que uno percibía pero no había logrado expresar. Y entonces me sentí tocado por la poesía aproximadamente en torno a los 13 años y desde entonces he tratado de balbucearla, de expresarla. La poesía te captura porque en cierto modo te identificas con lo que lees. Sí, aunque no en el temática, pero sí en el tono. Sí, efectivamente. Y desde entonces yo creo que me acompaña no como la prosa, que puede uno escribirla semanalmente. La poesía puede aparecer en cualquier momento o no aparecer, pues uno puede tirarse, pero sí, si no te identificas con ella, si uno no se ve a través de la escritura, si uno no reconoce aquello que siente, aquello que experimenta, aquello que piensa, pues es muy difícil sentirse alcanzado, tocado, ¿no? Y es bueno eso que yo siento, que yo pienso, ese pensamiento, es bueno volcarlo en un papel. Sin duda tiene una serie de beneficios, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, ayuda a comprenderse a sí mismo, porque escribimos para decir aquello que no sabemos decir oralmente. Oralmente seguramente el lenguaje es más descuidado, no encontramos el adjetivo justo, no encontramos el orden preciso, y con la escritura podemos encontrar esto y comprendernos mejor de lo que habitualmente nos comprendemos. Y en consecuencia luego podemos comunicar eso que nosotros sentimos o que pensamos de una forma más lograda que si lo estuviéramos haciendo de manera oral, ¿no? Quiero decir que un pensamiento que yo te vuelco... Sí. Incluso es muy importante desde el punto de vista, diríamos, no sé, curativo o terapéutico, porque ahora que se habla tanto de la inteligencia emocional, pues para nosotros identificar qué es lo que sentimos, primero tenemos que encontrar la palabra justa y distinguir qué es lo que sentimos de lo que no sentimos, para nosotros saberlo y comunicarlo luego. Entonces también hay una función de tomar distancia con respecto a lo que siento, porque no es lo mismo lo que uno siente al expresarlo que lo que uno siente y no logra articularlo. Toma uno un poco más de distancia y de dominio cuando uno es capaz de expresarlo. Quiere decir que si yo, por ejemplo, estoy triste y describo sobre un papel mi tristeza, estoy más cerca de hallar esa curación, esa tristeza. Yo creo que sí, que ayuda. Sí. A mí me pasa muchas veces, y aseguro que a vosotros también, porque con algunos que he hablado me lo han comentado, que escribo y cuando lo leo no me gusta lo que he escrito y digo, yo no sirvo para escribir poesía. ¿Eso es normal? La escritura y cualquier modalidad, digamos, artística, en realidad, como la ciencia también, son ensayos y errores, conjeturas y refutaciones, y no es fácil, ¿no? El ejemplo paradigmático sería Flaubert, del que se cumple este año el 200 aniversario de su nacimiento, en 1821, y Flaubert, por ejemplo, pues pasaba horas y horas delante de una hoja hasta que terminaba de redactarla y estaba contento con ella. Entonces, muy exigente consigo mismo. Muy exigente consigo mismo. Entonces, incluso podríamos hablar de escritores actuales como Javier Marías u otros autores anteriores como Camilo José Cela, también permanecían largas horas delante del papel para que fuera desarrollado. La inspiración, decía Baudelaire, es un subterfugio de zángano. Dice, solo existe el trabajo y el trabajo. La inspiración siempre nos pilla trabajando. La diferencia es que en un trabajo creativo uno no ficha a una hora determinada y sale y ya deja de contar, sino que uno va, toma el autobús o toma el tren o va paseando por el campo y surgen ideas, porque inconscientemente la mente, digamos, está trabajando. Pero tenemos que estar predispuestos para cuando llega. Claro. Hay un proyecto y con el proyecto ya el pensamiento va trabajando, aunque sea de manera inconsciente. A veces ocurre que estoy de noche, estoy acostado, me surge un pensamiento y tengo que apuntarlo rápido porque para mañana no me acuerdo. Eso es. Y gracias a que lo he apuntado, eso lo puedes retener. La escritura es una huella que retiene, digamos, el paso del tiempo. Y por eso podemos, tú como historiador, podemos volver a lo que pensaba Leonardo da Vinci o Montaigne hace siglos y más o menos con la diferencia del contexto sociocultural podemos imaginarnos qué podía pensar o sentir acerca de determinadas cosas, ¿no? ¿Qué pautas de edad que chavales das tu clase?
Pues este año, por ejemplo, le doy a partir de los 14-15 años, tercero de la ESO, hasta los 17-18, segundo de bachillerato. ¿Y tú notas en esos niños los que tienen más predisposición a la filosofía que evolucionan más psicológicamente, mentalmente, que los que se desinteresan? Yo creo que sí. Les ayuda lo que pasa que a madurar. Sí, les puede ayudar mucho. Lo que ocurre es que no es una edad fácil, porque la filosofía normalmente es para personas más mayores y ellos en esas edades de adolescencia es una edad complicada, tienen otros intereses, y hoy día con las pantallas, las nuevas tecnologías que producen un placer inmediato, es muy difícil que inviertan tiempo en la lectura, porque la lectura, para que nosotros empezamos a rentabilizarla, por llamarlo de alguna manera, en placeres siquiera, o en conocimiento, en experiencia de la vida, se requiere invertir muchísimo tiempo. Entonces, para invertir ese tiempo hoy día es muy difícil, ya que un niño conoce los móviles, conoce los videojuegos desde muy temprana edad, y eso te produce un placer inmediato. Entonces, lo va a enganchar antes, mucho antes que la lectura. Sin embargo, la lectura te puede proporcionar muchos bienes que yo creo que son más perdurables que los de la tecnología, porque con la lectura y la escritura se produce lo que denomino un abrazo solitario y solidario, que tiene que ver con lo que antes hablábamos. Uno lee en la soledad, o uno escribe en la soledad, pero precisamente en ese momento en el que uno lee a otro, puede descubrir que aquello que uno creía que solo pensaba él o que solo sentía él, lo sienten o lo han pensado o lo han sentido otras personas. Y de esa manera nos sentimos menos solos en el mundo, porque comprobamos que hay otras personas que piensan y sienten como nosotros. En el fondo, la literatura, el arte, la filosofía, yo creo que un mensaje común que dicen es que no hay nada humano, no es ajeno. Todos tenemos algo en común. Nada humano no es ajeno, ¿no? Es ajeno, que es una frase de Trencio, de un poeta latino. Muy bueno. Sí. Por ejemplo, este libro, ¿qué has querido volcar en él? Bueno, aquí es un libro dedicado al arte, pero desde un punto de vista filosófico, y como el título indica, conocerte a través del arte. Exactamente. ¿Cómo se conoce uno a través del arte? Pues de una manera similar a la escritura, solo que la figuración es diferente. La figuración de la escritura son con palabras, y las figuraciones de la pintura o de otras modalidades artísticas, en el caso ese sería la figuración. Figurar es representar. Figurar es dentro de la... Vamos a ver. Nosotros tenemos vivencias, pero para convertirlo en experiencia tengo yo que contarme qué es lo que he vivido, y a partir de contármelo reconozco, digo, sí, eso fue así, o no, no fue así, y ese es el proceso por el que uno elige palabras o descarta palabras, identificándose con lo que ha vivido. Bueno, pues en el caso de la pintura, y también hablo de la escultura, pongamos por ejemplo, hay un pasaje aquí, hablo precisamente en un momento dado de Miguel Ángel. Aquí aparece el David, ¿no? Y uno tiene precisamente Miguel Ángel tiene una concepción platónica de la creación. Primero tenemos una idea de algo, y luego con la técnica y las manos podemos llevar esa idea a la piedra, al mármol, a la materia que estemos esculpiendo, ¿no? Supongamos que estamos ante los esclavos, ¿no?, que se encuentran en la academia de Florencia. Podríamos pensar que estamos ante una piedra que es amorfa. ¿Cómo el arte, digamos, nos revela a nosotros? Pues el artista, al modelar, al moldear, va encontrando la forma, y nosotros podemos descubrir aspectos de nosotros que no percibíamos en nosotros mismos hasta que vemos la obra. Entonces yo reivindico el arte como una forma simbólica de conocimiento de la condición humana. Hay aspectos de la condición humana que no conocíamos hasta que descubrimos, pues, por ejemplo, al Bosco, ¿no?, que anticipa lo que será el surrealismo, que es el mundo de los sueños, ¿no?, que se inspiran los surrealistas de las vanguardias en Freud y otros. Pues aquí tenemos un autor que siglos antes es capaz de anticipar esto. Y podríamos hablar, pues, de muchas cosas, ¿no? Porque el arte también, al representarnos nosotros mismos, nos puede poner en tela de juicio.
Hay una expresión que me gusta mucho que dice poner al hombre o al ser humano ante sí mismo, ponerlo en tela de juicio, porque puede hacer representaciones de nosotros donde nosotros no nos veamos adecuadamente, y eso precisamente es una crítica para nosotros intentar mejorar. O puede, por el contrario, establecer un ideal de cómo debemos comportarnos, que ahí, por ejemplo, estarían las lanzas de Velázquez o la rendición de Breda, a la que le dedico un capítulo. ¿Por qué? Porque ahí se enseña cómo un vencedor debe recibir a un vencido. Porque la vida y la historia es contingente y en cualquier momento pueden invertirse las tornas, ¿no? Goya, al que le dedico también algún capítulo, precisamente al perro semihundido de Goya, que representa, recojo interpretaciones de Manuela Mena, que fue una de las mejores conocedoras de Goya, y de otros autores, ¿no? Valeriano Bosal, que es otro de los grandes conocedores de Goya, y trato de aportar también algo por mi parte. Y por ejemplo, el perro semihundido de Goya yo lo identifico con la fatalidad a la que está destinada no solo el ser humano, sino todos los seres, pues que nos enfrentamos a la muerte. Entonces, ¿puedes identificar mi personalidad según mis gustos artísticos? ¿O no tiene nada que ver? Sí. Yo tengo una predilección, por ejemplo, por la pintura de finales del siglo XIX. Yo creo que casi siempre hay una correlación entre el gusto y el conocimiento. Quizás si conociera otra me gustaría la otra. Sí. Vale. A medida que conocemos algo más profundamente, somos más sensibles a ello y nos gusta más. Vale. Y eso es muy interesante, porque si somos más sensibles a ello, quiere decir que no nos da igual todo, sino que queremos el matiz exacto. Supongamos que soy ornitólogo, pues no me basta con decir mira cómo vuelan los pájaros, sino que quiero decir qué especie determinada es esa. Pues lo mismo vale con la pintura, lo mismo vale con cualquier modalidad. Vale. Entonces el conocimiento altera y modifica nuestra sensibilidad, y al decir eso es modificar en cierto modo nuestra personalidad. Vale, me identifico, por ejemplo, con el Guernica, el cual no me gustaba, y al leer sobre el Guernica lo entendí y empezó a gustarme. Sí. Algo así, ¿no? Sí, a medida que conocemos algo es más probable que nos guste. El Guernica es una síntesis de muchos estilos al mismo tiempo, y hubo una polémica acerca de qué es lo que lo motivó, ¿no? Porque tradicionalmente pensamos que fue el bombardeo de Guernica, un encargo del pabellón pero hay otros autores recientes, José María Juarrans, por ejemplo, que piensa que detrás del Guernica se encuentran muchos de los conflictos que vivía Picasso, porque la pintura de Picasso es muy autobiográfica. Sí. Sin embargo, el valor de la obra de Picasso, y yo diría también incluso de cualquier artista, no está en representar nuestra vida. Y eso también lo digo yo en este libro, que mi propósito, aunque yo exprese o sienta el deseo de expresar pues qué es lo que puedo sentir por mi padre, o qué es lo que puedo sentir por la persona con la que vivo, etcétera, lo importante es que el lector se reconozca en las palabras de esto, del mismo modo que alguien reconozca los horrores de la guerra ante el Guernica. Lo importante no es que Picasso retratase sus problemas con su pareja, sus problemas familiares, la muerte del amigo, etcétera. Lo importante es que él es capaz de hacer unos símbolos donde los seres humanos somos capaces de reconocernos, y de nuevo tenemos ahí lo común dentro de la diversidad, ¿no? Entonces, ¿cómo debo yo, o todos nosotros, acercarnos al arte, con ojos críticos? Yo creo que bueno, buscando algo más. Yo creo que inconscientemente, lo queramos o no, cuando nosotros nos sentimos tocados, interpelados por una película, un libro y tal, es porque nos reconocemos en él de un modo u otro. Cuando sentimos una atracción, es una identificación. Es una identificación. Ajá. Una identificación, bien porque nos ofrece un modelo de conducta mejor de lo que nosotros somos, un ideal del yo, bien porque es capaz de indagar en una crisis de nosotros mismos que nosotros no veíamos y nos vemos a través del personaje. Madre mía. ¿No? Sí, ¿no? Toda la razón. Pero ¿cómo se transfiere eso a los chavales? Los chavales, nosotros somos, y eso, en filosofía, bueno, los chicos lo perciben, lo que pasa es que no aciertan a veces a expresar qué es lo que perciben, pero nosotros somos seres sintientes antes que racionales.
La razón, que sería el lenguaje, es lo que nos permite identificar lo que sentimos y comunicarlo a los demás. Pero nosotros somos seres sintientes en primer lugar, y los sentimientos ya tienen una dimensión moral. Entonces un niño, y eso lo percibo todos los años porque les suelo hacer que vean películas en casa y para relacionarlo con conceptos que estamos dando, y los chicos perciben y valoran cómo los personajes se comportan de forma irresponsable o inadecuada y se indignan ante la injusticia. Entonces eso es una forma de hacerle sentir y valorar adecuadamente. Pero una buena película, como un libro, como una obra de arte, no te dice quién es bueno y quién es malo, sino que te hace sentir, y tú tienes que descubrir por qué esa persona se está comportando, digamos, de forma irresponsable o incorrecta, o lo contrario. ¿A ese respecto tiene más ventaja el cine que la literatura? Yo creo de sentir o son por sentimiento hay que descubrirlo. Sí, está bien la pregunta. Yo creo que la novela ha sido, digamos, el juego de lenguaje desde el Renacimiento, pongamos Cervantes, hasta el siglo XIX, con las grandes novelas. Y podríamos decir que la novela ha sido el juego de lenguaje donde nos hemos representado la vida en sus complejidades y contradicciones, ¿no? Pero a lo largo del siglo XX el cine es más de masas que la literatura. Parece más frío, ¿no? La novela te obliga a pensar, a imaginar, y el cine te lo da todo eso. Cada una, digamos, que puede tener una serie de ventajas e inconvenientes, porque cada arte tiene un acceso diferente a la realidad. El acceso de la literatura es mediante la palabra, y por ejemplo, pues tiene la ventaja de que el lector tiene que imaginar y completar con la imaginación más que lo que me dan en el cine, que me lo dan casi todo hecho, o me lo dan yo lo describía simplemente como algo que sucede de facto, y es que la mayoría de las personas consumen cine o series habitualmente, mientras que no es tan frecuente hoy día a mejor leer. Exacto. Pero no son incompatibles, y tanto grandes escritores como grandes cineastas han reconocido la influencia de la literatura y el cine, ¿no? Porque en realidad las artes dialogan y se nutren entre sí. A este respecto vamos evolucionando, primero la novela, siglo XX el cine. A este respecto, ¿consideras que tanta tecnología nos ayuda a evolucionar o devolucionar? Eso es muy interesante. Sin duda, no hay ser humano sin técnica. No pensamos, todo rápido. Sí. Si pensamos en nuestros orígenes, nuestra evolución se da gracias a la técnica, ¿no? Pues pensemos en Atapuerca, pensemos en las lascas con las que cortan la carne, o las lanzas, los flechas, el fuego. La técnica es lo que nos permite evolucionar. Según Ortega, a través de la técnica creamos una sobrenaturaleza que nos permite vivir en la adversidad de la naturaleza. Pero hemos llegado a un punto en el que estamos tan rodeados de tecnología que puede producir efectos contrarios a los deseados. Uno de ellos es lo que en el siglo XIX denominaron la razón instrumental. Unos filósofos y sociólogos alemanes, ¿no?, de la escuela de Frankfurt. La razón, podríamos decir que es elegir los medios adecuados para alcanzar un fin que nos proponemos. Pero no basta con eso. Hace falta a su vez elegir unos fines que sean humanos o emancipadores, porque de lo contrario uno puede tener un móvil, y el móvil en principio es para comunicarse. Entonces un móvil es una herramienta, y una persona, o nosotros, como las personas, somos fines en sí mismas. Sin embargo, la relación que establece la tecnología con nosotros muchas veces es de invertir el orden, de tal manera que el móvil se convierte en un fin en sí mismo y convertimos a la persona que está a nuestro lado en un medio. Y nosotros mismos a veces somos un medio y la máquina se convierte en un fin, ¿no? Una herramienta de la sociedad de consumo. Eso es. Quiere decir que la tecnología está bien, pero sin perder de vista cuáles son nuestros fines, sí, y que esas herramientas o esa tecnología son medios para que los seres humanos alcancemos nuestros fines, no fines en sí mismos. O sea, acercarme a ella
con una idea clara de lo que quiero, claro, con una predisposición, claro. Y no a lo que salga. A lo que salga, porque entonces podemos estar malgastando el tiempo. Somos víctimas. Somos víctimas, nos instrumentalizamos nosotros mismos. Eso importante, me gusta ese pensamiento. Vamos a ronda, que me voy por tema, que me quedo, con lo que me cuentas me quedo absorto. Estos pasajes que tú has escrito sobre Ronda, lo has escrito, me imagino, paseando por Ronda, en soledad, con tranquilidad, sin que nadie te influya, o luego, después de el viaje. Escribo generalmente posteriormente. ¿Y lo que te transmite, lo transmite allí o lo transmite aquí? Cuando yo voy a Ronda, recuerdo mi viaje, me transmite un pensamiento, o lo percibo cuando estoy allí en el lugar. Hablamos de Ronda por el libro, pero puede ser cualquier sitio. Sí. Pues, mi deseo, cuando uno escribe un poema, muchas veces lo que trata es de hacer un monumento al instante. Entonces captar el instante ese y tratar de reconstruirlo, o de reconstruir la atmósfera, esa es la que vivía. Entonces, todo arte es representación, porque cada vez que lo leemos representamos ese momento. Y entonces, si nos identificamos con ese momento, que puede ser un momento de amor, un momento de duelo o un momento de alegría, pues eso es lo que se representa. Vale, aquí has representado tú impresiones tuyas de lugares muy concretos de Ronda, que los reconocemos en el libro. Sí, ¿no? sí. ¿Y hay algo aquí de nuestro Valle del Guadalhorce, de nuestra tierra? Hay algún poema mirando hacia la Sierra de las Nieves, y que con tu permiso, si quieres, pues puedo leer, ¿no? Claro, hombre, es un poema de amor, por favor. Algo que me parece muy hermoso del amor, es que padecemos la superstición de que algo no existe si el ser amado no lo ha visto, ¿no? Y entonces este poema trata de dar cuenta de la belleza del... Si el ser amado no lo ha visto, esto es como si no existiera. Lo que yo pienso no existe. No lo que yo pienso, sino que uno siente... Lo que yo siento. Uno está en un determinado lugar y contempla un paisaje muy hermoso y evidentemente recuerda al ser amado. Y si no lo ha visto el ser amado, es como si no existiera. Las cosas existen en la medida en que el ser amado pone... Digo que es una superstición, porque evidentemente... ¿Vale? Sí. Entonces este poema trata de reconstruir un poco esa digamos... quiere decir que necesito que lo que yo he visto muy hermoso lo valoren otros, para que yo reconozca que es hermoso. Porque no solo otros, especialmente el ser amado. Especialmente el ser amado. Sí. Si lo comparto con el ser amado, es como si existiera. Si no, es como si no existiera. Entonces, el deseo que uno tiene, en cierto modo, de compartir con el ser amado, y eso lo diferencia de la amistad, pues no es tan impulsiva. La amistad se diría que es más civilizada, pues puede mantenerse a la distancia y puede no tener ese deseo afanoso de compartir, ¿no? Vale. Voy a leer el poema entonces, ¿no? Sí, claro. Ven, no quiero saber cómo, pero ven pronto, no tardes, no. Que no sé si las palomas alzarán vuelo entonces como ahora lo están haciendo. Ven pronto, que no sé si la luz reverberará entre los verdes del campo tal como en estos instantes reverbera. Ven pronto, que no sé si a tu vuelta las abejas zumbarán con este sonido de mañana feliz. Ven pronto, que no sé si para cuando regreses el cielo habrá perdido estos azules. Y luego, ¿cómo podría contártelo? Ven deprisa, que las montañas tal vez más tarde no reflejarán ese denso brillo de nieve que las baña, y que en la distancia parecerían flotar suspendidas sobre el aire, por encima del paisaje. Ven pronto, sí, que esta sobrecogedora sensación de belleza requiere de tu mirada y de tu presencia, requiere que la compartas conmigo para que exista, para que mañana, cuando tú vengas, yo no vuelva a decir que soñaba. Estabas tú conmigo y tus ojos podían confirmar lo que los míos, la belleza inacible del mundo al alba. ¿No? Joder, has tenido que repetir mucho eso porque las palabras están perfectamente medidas, Una vez que la poesía pierde la métrica, con Diario de un poeta recién casado de Juan Ramón Jiménez, que creo que es de 1917, lo que distingue al verso de la prosa es la cadencia, la musicalidad. Y entonces trato de perseguir que los poemas, a mí me gusta mucho la poesía que se llama meditativa o intelectual, porque me gusta que se revelen aspectos que no conocemos de nosotros mismos. Yo no leo por pasar el tiempo o por evadirme, eso a mí no me interesa. Uno lee para conocerse y conocer a los otros. Para enriquecerte. Yo tengo deseo de vivir antes de no contar con vida, y entonces no quiero evadirme. El resumen de eso es no perder el tiempo leyendo, sino aprovechar el tiempo leyendo. Eso es. Es la conclusión final. Eso es. Humberto Eco decía que leer
es una inmortalidad hacia atrás, hacia el pasado, porque podemos recuperar, o por lo menos tenemos conciencia de todo nuestro pasado, que en cierto modo está en el presente, gracias a la lectura. Maestro, visto esto, me surge la duda. ¿Quiénes son tus maestros? Bueno, pues muchos, ¿no? Recomiéndame, dile, no te puedes perder este. Pues es que habría muchísimos, ¿no? Depende de para qué, ¿no? Yo empecé por Platón y Becker. Becker como poeta fue mi comienzo, aunque ya no lo leo tanto como a lo mejor leo a Cernuda, o Neruda, o Juan Ramón Jiménez. En filosofía me gusta mucho Montaigne, Nietzsche, Aristóteles y Kant. ¿Se enriquece más una persona al escribir las poesías de amor, o concretamente sobre el amor o sobre otros temas, al tener con quien compartirlo? Sí, una de las felicidades, sin duda, uno escribe por deseo de expresarlo, ¿no? Pero poder compartirlo alivia también tu soledad, pues te alegra saber que lo que tú piensas, lo que tú sientes, no lo piensas o lo sientes únicamente tú, sino que lo piensan o lo sienten otras personas, ¿no? Ya no solo en aspecto filosofía, sino en aspecto narrativa, literatura. Me he encontrado con personas que dicen, yo esto necesito volcarlo, aunque no lo lea nadie, pero quiero que cuando yo no esté, esto esté ahí. Sí. Es importante esa parte. Es importante, hacemos muchas cosas sin darnos cuenta que pueden, porque cuando nosotros contamos algo, le damos un sentido que a lo mejor no tenía en el momento en el que surgió, y esa operación ya es, digamos, saludable. Bueno, ¿por qué hicimos esto? Muchas veces actuamos de forma irracional, no sabemos por qué, guiados por una pasión o unos sentimientos, pero al nosotros describirlo, narrarlo, relatarlo, contarlo, podemos estar dotándolo de cierto sentido, y eso es una función necesaria. Al mismo tiempo, yo lo propio de la poesía y también del arte, lo digo aquí, es un verbo que utilizaba mucho Rilke, y antes al que había leído a Nietzsche. Celebrar es afirmar, afirmar es decir sí a la vida, quiero. Todos nosotros, la vida es contingente, es de un modo pero podría haber sido de otro, y a nadie le sucede siempre todo lo que quisiera. Entonces el arte, la literatura, la poesía puede afirmar lo que fue negativo, ¿vale? Sí. Y de esa manera, porque nuestro recuerdo no es de lo que fue, sino de lo que nosotros recordamos que fue. Y eso que recordamos que fue, lo podemos hacer con la literatura, o con el cine, o con cualquier otra cosa. Entonces, de esa manera, de nuevo estaríamos como curándonos. No solo curándonos, sino afirmándonos, diciéndonos, ¿aquello fue doloroso? Sí, de acuerdo, pero yo lo quiero. Y de esa manera afirmo y me concilio con el pasado, y me uno a él. Suelen las personas aferrarse a esos recuerdos dolorosos, ¿no? A veces. Es una paradoja. O solemos sí, aferrarnos a esos recuerdos. Porque en Pedro Salinas, otro gran poeta, uno de los más grandes poetas del amor, con la voz a ti de vida o razón de amor, en uno de sus poemas decía: no quiero que te vayas, dolor, última forma de amar. Paradójicamente nos sentimos más vivos en el dolor que en la indiferencia. Entonces preferimos el dolor antes que la indiferencia. El dolor antes que la indiferencia. Yo creo que en general sucede eso, vale. Aunque a lo mejor uno por pudor, por temor o por otra cosa no se atreva a confesarlo, ¿no? Pero sí, creo que sí. Y sucede. De hecho, permítame, Fernando, estoy pensando en una escena típica de Casablanca, donde Rick le pide a Sam que vuelva a tocar la canción que tocaba cuando estaban en París, ¿no? La famosa frase. Eso es, tócala de nuevo, Sam, si la tocaste para ella, tócala de nuevo para mí. Eso le produce dolor, pero ese dolor me hace sentir vivo. Prefiero eso a no sentir nada. Muy humano y muy... Completamente. Transmite humanidad, sentimiento, nostalgia. En general creo que transmite mucho esa frase. Sí. Bueno, qué interesante. Este libro, volviendo a lo que te estaba diciendo, ¿quiénes eran tus maestros? Estos son tus maestros. ¿Por qué me recomiendas este libro? Porque estoy seguro que has volcado lo mejor que has encontrado en él. Este fue un encargo que recibí de unos editores de Madrid. Se llama 100 filósofos españoles y latinoamericanos. Yo hubiera preferido llamarlo... ¿Es biográfico? No. No es biográfico.
Es y no es como todo, ¿no? Yo hubiera preferido llamarlo 100 filósofos y pensadores hispanoamericanos, pero el título lo eligieron ellos. Luego me dieron entera libertad. Son 100 semblanzas de filósofos, pensadores, escritores con una dimensión muy reflexiva en su obra. Y entonces es un repaso, pues, a la cultura hispanoamericana de figuras muy destacadas a lo largo de la historia. Pero son semblanzas de entre 300 palabras aproximadamente a unas 800-900. Las 800-900 son los pensadores que han aportado más. Las 300-400 son escritores a veces o pensadores con menos dimensión reflexiva. Pero no cabe duda que nos tiene que aportar mucho este libro, sí, sobre estos personajes, sí, y sobre nosotros mismos. Sí, cuando yo lo escribía me perseguían, digamos, me fue difícil seleccionar 100, ¿no? Porque tendría una lista de el doble o más. Y entonces tenía que ir quitando a unos y dejando a otros, y siempre me sobrevolaba la idea que yo tenía de cada uno de ellos, de cómo si se reconocerían o no en las palabras que yo escribía sobre ellos. Y me llegó de alguien que yo no conozco, un filósofo argentino, pero que ha desarrollado su carrera en Alemania, y me llegó las palabras de él, de que a través de la mujer de Javier Muguerza, Conchita Muguerza. Muguerza es un filósofo nacido en Coín, y me alentó mucho porque dijo: en esas pocas palabras me reconozco. Y digo, yo pensé, para mí ese era mi compromiso con cada uno de ellos, era precisamente que cuando se leyeran reconocieran su trayectoria en esas pocas palabras. Son semblanzas, como digo. También es un libro muy bien, aquí está Quevedo, y se aparece la fecha de nacimiento y muerte, el título, una imagen del autor, y en estas palabras trato de resumir un poco sus principales aportaciones al pensamiento, y aparece siempre una cita, ¿vale?, con la que yo condenso a lo mejor lo que piensa ese autor. Pues aquí tenemos a Galdós: imagen de la vida en la novela, y el arte de la novela estriba en reproducir los caracteres humanos, las pasiones, las debilidades, lo grande y lo pequeño, las almas y las fisonomías, todo lo espiritual y lo físico que nos constituye y nos rodea. Pues con esas citas trato de captar sus principales aportaciones. Aquí está Jovellanos, la principal figura de la ilustración española, retratado por Goya. Y así van apareciendo, pues, 100 personajes. Aquí está Francisco de Victoria, más adelante aparecerá, ahí está Gregorio Marañón. Dan ganas de beberse el libro, ¿eh? Sí. Dan ganas de beberse. El libro este ha tenido una muy buena acogida y se ha vendido también bastante por Latinoamérica. A eso voy yo. ¿Dónde podemos nosotros encontrar estos libros? Estos libros, pues, yo los distribuye Amazon. Este es de Anáfora, que le quiero agradecer al editor Miguel Ángel su confianza, porque ha sido una edición también muy bonita, cuidada. Las fotografías son mías, esta fotografía y algunas otras que aparecen de ronda aquí. Aparecen algunas fotografías y una edición cuidada. Es un editor joven que está apostando mucho por los escritores de Málaga. Esto se puede encontrar en cualquier librería de Málaga porque lo distribuye AZ, al igual que esto, ¿vale? Y la portada, un atardecer. Es un atardecer desde... Porque el lugar donde se ve la foto y el sol es atardecer. Sí, reconoceríamos cualquier lugar. Estoy desde el Mirador de los Románticos, mirando cómo cae la tarde. Mejor escogido no puede ser, sí, porque tanto el amanecer como el atardecer es lo más inspirado que hay. Sí, ¿Por qué es lo más inspirado? Sí. Porque transmite el fin y el principio. Sí, sí puede ser, ¿no? En el momento en el que nos dejamos llevar por el pensamiento. Parece que sí. Me parece que es casi un cuadro abstracto, ¿no? Aquí tenemos la luz, la vida, y aquí la muerte, ¿no? Es preciosa, sí, la ilustración de portada. Sí. En la filosofía, la narrativa, en cualquier sentido, ¿es igual de beneficioso escribir sobre amor o sobre temas alegres que sobre tristeza? ¿Es igual de beneficioso? Yo creo que sí, porque la tristeza, una vez que nosotros la pensamos y la comunicamos, es menos tristeza. ¿Y la alegría? La alegría es más alegría. ¿Es más alegría? Sí. Es una ecuación. Hay una ecuación ahí. Lo bueno, cuando se comunica, se multiplica. Lo malo, quizá no oralmente, pero cuando uno lo escribe, no tiene por qué ser a lo mejor una confesión, yo creo que se alivia, se disminuye.
el sentimiento. Al escribir una tristeza voy Es menos aliviándola, tristeza. la voy dejando sobre el papel. Eso es. Al representarla, yo me distancio de ello. Eso es una terapia, ¿eh? Sí, es una terapia. Escribir una tristeza, guardarla en un cajón, es olvidarla. Sí, pues, sí. Es una terapia. Sí, yo creo que sí, en el fondo el arte, decía Nietzsche, al que recuerdo en el prólogo, es cura, es cura. Cura tanto, en primer lugar, para quien lo hace, quien lo ejecuta, el autor, el artista, pero también por un proceso análogo para el receptor, para el lector, para el espectador. No hay duda de que muchas personas viendo cine es un tema muy bonito. Es vivir, todos tenemos más deseo de vivir más vidas de las que podemos vivir. Más vidas de las que podemos vivir. En principio tenemos una vida y eso ya es una suerte, ¿no? Bueno, pues la literatura, el cine, nos permite vivir en cierto modo otras vidas y eso también nos enriquece, ¿no? Sobre todo si nos quedamos, como he dicho antes, nos trasladamos, percibimos el mensaje, sí. nos quedamos con los detalles, no solo con... No, claro. Nos metemos dentro. Claro, un artista o un escritor es antes un buen receptor de la realidad y de otras obras de arte, y eso es precisamente lo que lo convierte en un artista. Dicho de otro modo, un escritor se convierte en escritor porque es un buen lector, pero ya no lector de libros solo, sino lector de la realidad, porque interpreta la realidad formulándole preguntas muy atractivas o interesantes o sugerentes. Lo que me pasa en el día a día. Claro, eso es. Y entonces, sin duda, eso es una riqueza de tu mundo interior muy digna de ser valorada. Vamos a poner la siguiente. Podemos comparar que muchas personas a lo largo de su vida hacen desde un punto de vista físico casi lo mismo. Se levantan a las 7 de la mañana o a las 8 de la mañana, desayunan, se visten, van al trabajo, realizan la hora de trabajo, regresan a casa, almuerzan, están con su familia, luego a lo mejor, etcétera. Bueno, pues lo que distingue unas vidas de otras puede ser cómo nosotros nos contamos cómo vivimos. Cómo nosotros nos contamos cómo vivimos. Y eso influye a veces hasta en nuestro ánimo, en nuestra disposición, etcétera. Entonces, saber contarse lo que uno vive, eso es un arte y es muy importante, porque eso puede llevarnos a la tristeza o a lo contrario. Es como psicoanalizarte a ti mismo. ¿Qué has hecho? Tanto por la profundidad con la que nos interpretamos a nosotros mismos, como por la gracia que tenemos al contar. Por ejemplo, pues a lo mejor una persona que sabe reírse de sí mismo y sabe buscarle el lado cómico pues seguramente sabe relativizar los problemas mejor que otra persona. Entonces, las artes sirven para prolongar nuestra vida. No es algo ajeno a la vida cotidiana, sino que forma parte de la vida cotidiana para enriquecerla, para multiplicarla, ¿no? Creo que está claro que una persona dada a estas lecturas filosóficas, poéticas, vive más en el sentido de que ve más allá de lo que ven otros. Sí, a mí me gustaría pensar eso. Sí. Considero que como tiene otra predisposición, ve más. Sí. ¿Lo consideras acertado? Yo diría que sí, que es así. Bueno, ¿cuándo el siguiente, Sebastián? Pues, la pregunta del millón. El siguiente, ya dentro de un mes aparecerá un libro que se titula Cuanto sé de Eros, Concepciones del amor en la poesía hispanoamericana contemporánea, que es un ensayo con 10 capítulos, es más extenso que todos estos libros, en los que hago recopilaciones de poemas del amor como la identidad de uno mismo, cómo a través del otro nos vemos a nosotros mismos, o cómo el amor puede hacer que la vida sea más plena, o cómo distinguir el mal amor del buen amor. Ajá, interesante. Entonces analizo a partir de la poesía hispanoamericana contemporánea desde los años 70 hasta nuestros días, selecciono 7 o 8 poemas de cada temática y los analizo, los interpreto para hacer una especie de radiografía de los seres humanos a través de la poesía y del amor. ¿Vale? Interesante, ¿eh? Y ese es un libro... Dan ganas de beberlo ya. Sí, ese libro saldrá aproximadamente por abril por la UNED, que me concedió una beca
para una investigación y la entregué en noviembre del año pasado. Es importante, como ya has dicho, el amor, el compartir, ya sea con la persona amada, ya sea con amigos, claro. ¿Puede una persona ser plenamente madura intelectualmente sin estar rodeado de otros seres? No puede. Somos la tesis de Platón y también está Aristóteles, ¿no? Somos un animal social por naturaleza, y eso significa que para desarrollarnos como seres humanos necesitamos vivir con los otros, vivir y convivir, y solo viviendo y conviviendo con los otros nos hacemos humanos en el sentido más pleno y moral de la palabra. Provenimos de seres humanos y por lo tanto en el sentido de especie somos seres humanos por el hecho de descender de seres humanos, pero la humanidad en un sentido moral se adquiere conviviendo y aprendiendo de los humanos. Entonces, interpreto que si yo ahora me voy a vivir solo a una isla desierta, me vuelvo salvaje. Podría ser el caso. Lo que ocurre es que no podría ser ya, porque como tú ya y cualquiera de nosotros ha vivido en la sociedad, claro, lleva interiorizada la sociedad, sí, en la conciencia. El disco duro lo tenemos ya cargadito. Eso es. Sebastián, me ha encantado estar contigo. El placer es mutuo, Fernando. Te quiero dar las gracias. Gracias a ti. En nombre de Cártama Televisión. Gracias. Dar las gracias a Cafetería Movie. Estaremos pendientes a la salida de este nuevo libro. Muchas gracias. Leeremos con cuidado esto. Ya tengo otro punto de vista del arte, de los grandes filósofos y de los temas de este libro. Os esperamos en el siguiente programa.